os quiero hablar de un tema que es bastante serio para mí y creo que no deberíamos de ignorarlo. Y es el tema de la autoestima y el autoconocimiento. Creo que la mayoría de nosotros que contamos con más de 4, 5 o 6 experiencias profesionales hemos vivido algún tipo de percance o evento que no habíamos preveído con anterioridad, a nivel laboral me refiero, que nos ha tocado un poquito el alma y nos ha destruido un poco como profesionales a la hora de nosotros verlo desde atrás, desde ¿por qué me ha pasado esto? ¿Por qué me he visto involucrado en una situación así? Yo de verdad que no conozco ni a una sola persona que no haya tenido una mala relación laboral o haya sufrido algún tipo de evento que la haya marcado como profesional. Cuando te pasa algo así, es muy importante el que analices qué es lo que ha pasado desde un punto de vista objetivo, como si tú lo vieras desde arriba, analizando qué es lo que ha pasado, tanto sea un despido improcedente, como a lo mejor temas de mobbing y bullying que se dan más de lo que vosotros pensáis, o que hayas tenido problemas con tu jefe, con tu team lead, con tu manager, con tu equipo, lo que sea. Analizar cuándo realmente empezó a cambiar la reacción y qué es lo que ha pasado y cómo tú te has comportado a lo largo del proceso. Volvemos un poco a lo de antes, que ya lo había comentado en un videoblog anterior. Es muy importante el tema de la inteligencia emocional. Si no conocéis sobre este tema, yo de verdad que os invito a que leáis artículos, os leáis un libro sobre esto, pero realmente de lo que trata es de saber gestionar tus emociones. Normalmente nosotros funcionamos de forma subconsciente. El 95% del tiempo tenemos reacciones automáticas, tanto en lenguaje, en comunicación verbal como no verbal. ¿Por qué? Porque ahorramos energía. Entonces, el tema de la inteligencia emocional lo que nos ayuda es a identificar de manera consciente cómo reacciona el subconsciente y poder modificar esos anclajes de comportamiento. Aunque tú ya cuentes con la competencia de inteligencia emocional desarrollada y sepas cómo utilizarla, siempre van a pasar cosas de las que nosotros no somos dueños y vamos a tener que reaccionar de manera rápida. Pero lo que realmente debemos de tener en cuenta y nunca debemos olvidar es cuáles son nuestros pilares estrella. ¿Cuáles son esas competencias que nos hacen brillar y destacar sobre otros candidatos? Por daros un ejemplo, yo ahora mismo le estoy haciendo un coaching a una persona, es una persona que tiene unas habilidades comunicativas impresionantes, bueno, de hecho se dedica al mundo de la comunicación y su capacidad, su manera de comunicar, esa manera directa, asertiva, sin ningún tipo de tapujos, diciendo a todo momento qué es lo que crees que es conveniente para el equipo, para la compañía. Eso la ha hecho ser muy satisfactoria en un puesto de trabajo. Sin embargo, cambió de cultura empresarial y cambió de código de comunicación y esa manera de comunicar ya era un problema para la empresa. Entonces es muy importante que aunque una competencia en un momento dado para ti te resulte negativa, no signifique que la tengas que modificar. A lo mejor lo que tienes que modificar es el ambiente en el que tú estás integrado, que no es el conveniente o no es el apropiado para tu tipo de personalidad. Además de todo esto, no nos podemos nunca olvidar de los factores externos. Te quiero decir, la vida continúa y siempre nos van a pasar cosas que nos van a afectar a nivel personal y que va a ser imposible no llevarlas al trabajo. Por eso mismo es muy importante el que nos permitamos cometer errores. Somos todos humanos, aprendemos a través de errores. Y sobre todo, el poder ser objetivo con uno mismo y decir, vale, yo he vivido esta situación de esta manera porque me ha pasado esto, esto y esto que no lo he podido controlar y me ha afectado. Hay que ser permisivo con uno mismo y darse tiempo para madurar, para evolucionar como profesional y para un poquito dejar de autoflagelarse o autocastigarse, que yo conozco a muchísima gente que es muy profesional, que es muy perfeccionista y cuando viven algún tipo de experiencia negativa a nivel laboral, como que se le derrumbe la montaña y le cuesta muchísimo tiempo el volver a construir esos pilares de profesional, cuando realmente nada ha cambiado en esa persona, simplemente ha vivido una mala experiencia y no sabe cómo afrontar este duelo. En todos los servicios y metodologías que he creado para esta plataforma hay una sesión en la que únicamente nos vamos a centrar en el refuerzo competencial. ¿Qué es eso que te hace brillar como profesional y que se puede traducir en un valor añadido que tiene que ir unido a tu marca personal?
Si tú no conoces con exactitud cuáles son esos puntos fuertes que te hacen a ti especial como profesional, te va a ser muy difícil el poder defender un proceso de selección de manera satisfactoria. Y encima de todo esto tenemos la situación actual, el tema del COVID. Se han parado todo lo que son los procesos de selección durante un par de meses. Parece que a partir de junio, julio ya empiezan a salir nuevas ofertas de empleo. De todas formas, sobre todo en España, julio y agosto son meses de vacaciones, por lo cual está todo muy parado. ¿Qué os quiero decir con esto? Que tengáis paciencia, que no os pongáis a dudar de vuestra profesionalidad, de que no tenéis las skills necesarias, de que a lo mejor vuestra candidatura ya no es interesante en el mercado. Fallo. Daros tiempo. Estamos en un momento de cambio, de revolución. Se están cambiando muchísimas cosas a nivel estructural. Entonces, tened paciencia, por favor, ¿vale? Bueno, pues nada más por el vídeo de hoy. Me despido. Gracias por visitarme y nos vemos muy pronto. Hasta luego.